Vamos a hacer una conexión de máquinas con switches y un router para simular el caso típico de cómo se conectan los switches de los IDFs con el switch principal MDF. Eso les puede servir para su proyecto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a tomar un router, el router genérico. Lo vamos a poner en esta posición. Vamos a asumir que este es el router de la institución, de la escuela o de la empresa en la cual ustedes van a instalar la red. Le voy a poner eso, router institucional. Y vamos a poner un switch principal, que es el switch que quedaría en el MDF. Para eso vamos a escoger el switch PT. Lo vamos a poner aquí. A este le vamos a poner como etiqueta que es el switch del MDF. Y ahora vamos a poner 3 switches más del mismo tipo, que van a ser los que consistirían en los switches que irían en los IDFs. Vamos a arrastrar uno aquí y vamos a arrastrar uno más acá. Obviamente podríamos poner más IDFs, pero para los efectos de este ejercicio solamente voy a considerar 2. Si nada más tengo 2 IDFs, por ejemplo un edificio de 2 pisos, o tal vez 2 edificios de una planta conectados cada uno con su propio switch a un switch principal, pues también podría ser el caso, ¿no? Vamos a poner una computadora en cada caso, aunque podría haber más en cada switch. Vamos a ver una computadora. Esta. Vamos a poner una aquí. Y la otra computadora la vamos a poner aquí. Si yo quisiera conectar este switch del MDF con el router, pues lo que tengo que hacer es utilizar un cable de cobre, ¿no? Y el cable de cobre sería este, que es el cable de cobre directo, que conectaría el Fast Ethernet 01 del switch con el Fast Ethernet 00 del router. Esta parte sería la que constituiría la puerta de enlace. Las PCs también tendríamos que conectarlas a sus respectivos switches. Esta PC la conectamos a este switch. Y esta otra PC la conectamos también a este switch. Tuve un problema aquí en la conexión. Ya está. El siguiente paso ahora es conectar los switches de los IDFs. Voy a etiquetarlos antes de que se me pase. Este sería el primer IDF y este sería el segundo IDF. Vamos a tomar entonces un cable para conectar este switch con este switch y otro para conectar de este switch a este switch. Pues bien, estos cables pueden ser cables UTP o pueden ser cables de fibra óptica. Si fueran cables de fibra óptica, tendría que escoger, aquí está el cable de fibra, seleccionaría el puerto de fibra de este switch y lo conecto al puerto de fibra de este otro switch. Este otro switch lo conecto con fibra a este primer switch MDF y listo. Ya tenemos conectados los IDFs al switch MDF a través de cables de fibra. Si yo quisiese conectar un switch más que fungiera como IDF, por ejemplo, vamos a poner por aquí, y este va a ser un IDF. Le vamos a poner su respectiva computadora.
Vamos a conectar la computadora con cable directo al switch. Y ahora vamos a conectar este switch IDF con este MDF. Pero aquí hay un pequeño problema. Si ustedes observan, la parte de atrás de este switch nada más tiene dos módulos de fibra. Lo que tenemos que hacer ahí es apagarlo, buscar aquí el módulo de fibra, que sería este. Hay dos módulos de fibra, uno de fase Ethernet y uno de gigabit. Vamos a coger el de fase Ethernet, lo añadimos a este switch, ya lo podemos prender. Y ahora sí, al tener este switch tres módulos de fibra, ya podemos conectar con fibra óptica el tercer switch del IDF con el tercer puerto de fibra de este switch. ¿De acuerdo? Pues bien, aquí tenemos la conexión de los switches de los tres IDFs conectados con fibra óptica hacia el switch principal que se encuentra en el MDF. Otra forma de hacer una conexión de estos tres switches de IDF al MDF es no usar la fibra y en su lugar utilizar cable de cobre UTP. Entonces lo que tendríamos que hacer en este caso sería seleccionar el cable de cobre, pero en este caso sería el cruzado. Cuando vayamos a unir switch con switch, tenemos que usar cable cruzado. Si la unión es switch con router o switch con PC, o sea, entre dispositivos diferentes, usamos cable directo, pero entre dispositivos iguales usamos cruzado. Entonces aquí usaríamos un cable cruzado que una este switch con este otro. Nótese cómo en el Packet Tracer el cable cruzado aparece punteado. Aquí conectamos el otro. Y por último, el tercero. Y ya tenemos nuestra conexión de estos tres switches IDF hacia el switch del MDF con cable de par trenzado pero cruzado. ¿Cuándo usaríamos el cable de fibra óptica o cuándo usaríamos el cable de par trenzado cruzado? Pues bien, si los cuartos de MDF e IDFs se encuentran en el mismo edificio, por ejemplo un edificio de varios pisos, por ejemplo, ahí se recomienda usar cable UTP dentro del mismo edificio. Claro, siempre considerando el hecho de que esta distancia que hay entre el router y switch y en donde se usa el cable UTP no rebase los 100 metros. ¿Cuándo usaríamos la fibra óptica? Bueno, la fibra óptica se usa cuando los MDFs y los IDFs se encuentran en edificios separados y la fibra tiene que ser un cruce por el exterior para llegar de un edificio a otro. Ahí se recomienda usar fibra óptica. ¿Cuál será el caso que ustedes usarían? Pues eso ya va a depender de cuál sea la red que ustedes van a planear y diseñar.